Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto conversatorio del año 2020. Este conversatorio, en razón del aniversario del colegio, de los 40 años del colegio, quisimos hacerlo especialmente en nuestra casa y aprovechamos este espacio que tenemos en la biblioteca justamente para poder tener esta conversación. Como podrán ver, con todas las medidas de seguridad y los protocolos asociados a esta etapa del COVID en nuestras vidas. ¿Sí? Y lo primero es poder dar la bienvenida a nuestros 4 invitados con los que vamos a estar conversando hoy día sobre la historia, sobre el presente y sobre el futuro del colegio. En primera instancia, dar la bienvenida a la Paula Cruz. Ella es una de las fundadoras, además fue rectora del colegio en el periodo 2004-2010. La Jimena Schmidt, exalumna del colegio, primera generación del año 90. ¿Sí? Joaquín Mesa, también exalumno del colegio, 2007. Generación 2007, y Alejandro Jordán, que es el rector actual del colegio. ¿Sí? Y en este espacio de conversación, lo primero que quiero hacer es invitarlos a poder ver un video que preparó con mucho cariño todo el equipo de personas que han estado trabajando en esta conmemoración de los 40 años. Y después del video vamos a ponernos a conversar sobre la historia y todo lo que cada uno puede aportar en esta conversación. ¿Sí? Es enero de 1980. En una casa de veraneo en Las Cruces, 2 matrimonios sueñan con un proyecto. Bernardita Cruz es profesora, de esas que tienen la vocación impresa en el alma. Luego de estudiar pedagogía, trabajó en varios colegios e hizo clases en todos los niveles, desde prekinder a cuarto medio. Para ella era natural pensar en una institución propia. Su marido Alejandro Jordán, su hermana Paula y su cuñado Gustavo Gutiérrez se contagiaron de su entusiasmo por crear juntos un colegio, uno que permitiera replicar para otras personas su propia experiencia familiar. Bueno, en ese contexto comenzamos a conversar. La Bernardita, mi señora, y yo habíamos conversado, porque ella es profesora, una larga trayectoria como profesora. Yo también había trabajado en un colegio, unos 3 años, digamos, y habíamos conversado de la posibilidad de poner un jardín infantil. Por otro lado, la Paula, la hermana de Bernardita, casada con Gustavo Gutiérrez, habían puesto un instituto de turismo, que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, y les había ido muy bien con el instituto. Habían estado, la Paula de socióloga, Gustavo se ha especializado en turismo desde hace muchos años. Entonces, había muchos elementos. Y en esta conversa, de repente, no sé por qué, salió el tema de los colegios. Y Gustavo, que estuvo muchos años en Estados Unidos, planteó, bueno, ¿y por qué no ponemos un college? Y comenzó la conversa a darse en ese contexto, digamos, a propósito de todo lo que estaba ocurriendo en el país, de esta potencialidad nueva que se estaba surgiendo en el emprendimiento. Y comenzamos en un determinado momento a sacar algunas cuentas. Bueno, a ver, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo hacerlo? Y como no teníamos nada a mano, ningún papel a mano, tomamos una servilleta de papel. Y en esta servilleta, que se ha vuelto un emblema de lo que ocurrió en el colegio, mítica casi, comenzamos a hacer las primeras anotaciones de lo que habíamos estado conversando. Y nos dimos cuenta de una cosa muy importante. Era posible. Era posible con todo lo que sabíamos de colegio, de las condiciones que había, era posible. Al día siguiente llega a Las Cruces la señora Gloria Domínguez, mamá de Paula y Bernardita, quien más tarde sería conocida por todos como la abuela Gloria. Ella recuerda: a la vuelta de hacer unas diligencias en Santiago, me encontré con la sorpresa. Alejandro y Bernardita, Gustavo y Paula me invitaban a participar en la creación de un colegio. Sobre una servilleta de papel, los 4 habían trazado las bases de lo que sería el proyecto educacional de Juanita de los Andes y posteriormente del padre Hurtado. Bernardita nos cuenta cómo se eligieron a nuestros patronos. Bueno, cuando empezamos a ver qué nombre poner al colegio,
mi mamá dijo, el colegio se tiene que llamar Juanita Fernández, porque la Juanita Fernández era prima hermana de su padre, de mi abuelo Ignacio, y era una persona como muy de la familia. Yo cuando abrí los ojos empecé a conocer y saber de la Juanita Fernández, y el padre Hurtado fue muy fácil, porque en realidad el padre Hurtado y la Juanita se conocieron a través de su hermano Luis, que era muy amigo del padre Hurtado. Habían sido, parece, compañeros de curso en el colegio. Aquí yo creo que de repente se ha pensado que las mujeres tienen que tener el perfil de Juanita y los hombres el del padre Hurtado. Yo creo que aquí hay un error. Nosotros lo pensamos como que todos tenemos, así como todos tenemos un Quijote y un Sancho adentro, todos tenemos una Juanita y un padre Hurtado. O sea, yo creo que aquí es súper claro que el padre Hurtado y la Juanita son dos personas que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros miembros de la comunidad y cada alumno y exalumna del colegio deberían tener como modelos. Uno en la vida más contemplativa, más espiritual, y otro en la acción, en la cosa solidaria, en la vida misma, digamos. Eso. Así transcurrió un año de intenso trabajo. Durante las noches, en paralelo con las actividades laborales de cada uno, nuestros fundadores daban forma a los ideales que nos guían hasta hoy. Queremos replicar en el colegio la experiencia de nuestra familia, la cercanía, el trato personal, la preocupación por el desarrollo armónico de cada niño, de cada joven y de cada persona que sea parte de nuestro colegio. Buscamos formar personas seguras de sí mismas, conscientes de sus talentos y limitaciones, que tomen decisiones propias, que sean consecuentes y comprometidos con su fe. Aspiramos a formar una gran comunidad donde las familias estén profundamente involucradas en la formación académica, personal y espiritual de sus hijos. En octubre de ese año se abren las matrículas para el Colegio Juanita de los Andes. En marzo de 1981 se inaugura nuestro primer colegio y al poco andar, las familias de la comunidad piden uno para sus hijos hombres. Así, en 1982 se inaugura el Colegio Padre Hurtado. En esos primeros años se va haciendo realidad el proyecto de educación integral y de vivir la escolaridad como una gran familia. Artes, literatura, ciencias, deporte enriquecen la formación de los alumnos, cuidando los espacios y actividades para que cada niña y niño pueda participar y desarrollar estas disciplinas. La espiritualidad es un pilar fundamental. No había una capilla formal, pero estaba el oratorio, donde la abuela Gloria invitaba a los alumnos a encontrarse con Dios a través de la oración y pequeñas liturgias celebradas en los recreos. Se crean también tradiciones que nos definen y que se mantienen hasta el día de hoy. Alejandro crea el coro de padres y profesores, al que luego se suman alumnas. También nace la fiesta final, donde todos los alumnos tienen un papel. Algunas de nuestras primeras obras fueron la historia del Génesis, la historia de Abraham, la Araucana, la vida de Juanita de los Andes y en 1987 el primer musical, Jesucristo nuestro Rey. También se crea el grupo Scout de nuestros colegios, complementando la formación de los alumnos, conquistándolos con el contacto y respeto a la naturaleza. Pero este proyecto no estaría completo sin una casa que pudiera acogerlo, una casa grande cuyas formas y distribución expresaran los valores e ideales del colegio. Lo chileno, representado en las tejas, corredores y ladrillos. 2 entradas, una para cada rama que lo compone. Un gran patio del encuentro que nos reúne y la figura de Dios que nos preside, representada en el campanario. En marzo de 1985, luego del terremoto, llegamos a nuestra nueva casa. Ahí, por muchos años, compartimos con toda la fauna de la precordillera. Las arañas pollito hacían sus apariciones en las salas de clases. Por nuestros patios paseaban vacas, ovejas y llamas. Hasta un zorrito apareció por los techos en alguna oportunidad. Sin cancha reglamentaria, los niños hacían educación física en el cerro y el cross country se corría entre espinos y saltando una zanja. Los juegos primaverales que convocaban a toda la comunidad se hacían al pie de la mítica Piedra Rajada.
Miles de historias, experiencias, alegrías y algunas penas han forjado nuestra historia, que hoy celebra 40 años. Bueno, luego de poder ver este video y conocer un poquito más en detalle muchas cosas de la historia, me gustaría, aprovechando la presencia de la Paula, que tú nos pudieras contar, Paula, un poquito de esa primera etapa, de esa historia de la servilleta, de cómo surge esta idea. ¿Es algo que surge espontáneamente? ¿Es algo súper diseñado? Cuéntanos un poquito de esa primera etapa de la creación del colegio. Bueno, estábamos veraneando todas las familias juntas porque mi madre había enviudado hace muy poco tiempo y una noche conversando, la verdad es que los 4 socios trabajábamos en cosas relacionadas con la educación o habíamos tenido experiencias en la parte educativa. Y un día a la hora de comida, pensando, dijimos, ¿por qué no hacemos algo en el cual podamos participar todos? Un proyecto que puede ser, o sea, se habló ahí la posibilidad de un college, se habló la posibilidad de una, ¿cómo se llama?, un jardín infantil, y al final desembocamos en un colegio. Y esas ideas las empezamos a plasmar en la servilleta, eso es efectivo. Y de ahí para adelante, al otro día llegó nuestra madre que andaba en Santiago haciendo unas diligencias y le invitamos a participar en este proyecto, se entusiasmó. En realidad el aporte de ella fue bien importante porque puso algunas propiedades que eran bien importantes para partir este proyecto. Y en ese sentido, desde ese momento, que era en febrero del año 1980, rigurosamente nos reunimos semana a semana para comenzar a desarrollar este proyecto. Y, o sea, de una conversación totalmente espontánea, empezamos a trabajarlo semana a semana. Y fue realmente emocionante y creo que se fueron dando todas las cosas muy naturalmente y bueno, y yo también creo que con la ayuda de nuestros patronos. En ese momento era la Juanita Fernández, a quien habíamos conocido toda la vida porque era pariente nuestra. De hecho, tenemos una anécdota que nosotros somos 3 hermanas y las 3 en la confirmación en ese tiempo se ponían un nombre y las 3 nos pusimos Juanita. Entonces, ese nivel de cercana era. Entonces, realmente yo creo que la ayuda tanto de Juanita como, yo diría, del espíritu estuvo muy presente y se dieron coyunturas muy favorables. Paula, y a propósito de lo que comentas del nombre, esto de Juanita de los Andes y Padre Hurtado, ¿cómo surge esto? Porque algo comentaste, hay harta cercanía y unión con estos nombres. Además, tanto el Padre Hurtado como la Juanita son como contemporáneos. De hecho, entiendo que hasta alguna relación en lo social tuvieron. Claro, la idea era primero que fueran, digamos, en ese momento nos vislumbramos que fueran a ser santos, que fueran personajes chilenos, contemporáneos, o sea, del siglo XX, y de alguna manera, bueno, la cercanía con la Juanita era evidente. O sea, mi madre, así como nos mandó a todas a llamarnos Juanita, o sea, dijo, aquí está la oportunidad de que hagamos un colegio de mujeres como partimos con Juanita. Y después el Padre Hurtado salió como súper espontáneamente porque efectivamente se habían conocido y eran de la misma época. Me gustó mucho lo que comentó la Narita en el video, cuando habla de esto de que no es que lo de la Juanita fuese para lo femenino y lo del Padre Hurtado para lo masculino, sino que son claro, 2 personajes que conviven. Son dos espiritualidades muy, muy complementarias y eso yo creo que ha sido lo maravilloso porque toman lo de la integralidad, digamos. Yo creo que es súper importante la oración y la contemplación, cosas bien difíciles de realizar en el día de hoy. Y bueno, y el Padre Hurtado, junto con la oración, tuvo toda la acción y bueno, vemos todas sus obras y creo que eso era un testimonio muy potente como imagen para los alumnos. Sin duda, sin duda. Bueno, y parte del año 81 esta historia en la casa de San Crescente. En la casa de San Crescente. Con el Juanita. Con Juanita, exactamente. Y el año 82 aparece el Padre Hurtado a propósito de un poco de las conversaciones que fuimos teniendo para poder construir este conversatorio. Mucho también por interés de los propios padres, digamos. De poder tener también un lugar donde tener a los hijos hombres. Digamos. Exacto. San Crescente, Hernando Aguirre, el Vergel, varias casas en los 3 primeros años, hasta que finalmente llega al colegio a instalarse acá, digamos. Esa primera etapa, sobre todo pensando un poco en tu experiencia, Jimé, ¿cómo fue esta primera experiencia? Llegar a una casa, al año siguiente a otra, después a otra.
Al principio fueron mujeres, después Mm. se empezaron a cruzar con hombres. Sí. En fin, ¿cómo fue un poquito eso? Bueno, era como una familia, verdaderamente éramos un grupo chico de niñitas, no éramos un curso enorme, todas nos conocíamos de la generación para arriba, o sea, en el caso mío era la mayor, así que no tenía generación para arriba, Solo para abajo. pero todos nos conocíamos entre todas, era una especie de familia, en el sentido que era una casa donde había árboles, donde había arbustos, donde jugábamos a la escondida, era una cosa como súper familiar, por decirlo así. Y el cambio de casa, bueno, a Hernando de San Clemente, a Hernando de Aguirre, claro, una casa mucho más grande, estábamos mucho más cómodos porque al final estábamos como un poco más apretados en San Clemente. Y en el fondo fue ir ampliando la familia, pero seguía teniendo esa nota como de familiar, de que todo en realidad era una casa, de hecho, la que ocupábamos, una casa antigua. Y después de venirnos para acá, yo me acuerdo, cuando yo entré al colegio en cuarto básico, no en el primer curso que partió, y después yo creo que tipo sexto o quinto nos cambiamos a Hernando de Aguirre. Y cuando yo estaba en séptimo, partimos acá. Me acuerdo perfecto, el primer día que vinimos, el terremoto había sido hace poco tiempo, Efectivamente. y me acuerdo perfecto de haber entrado a este colegio, digamos, nuevo, del que teníamos muchas expectativas, que era como una casa, porque los colegios en general no son de ladrillo, no tienen esta construcción como familiar, tienen una cosa un poco más fría, más hostil, que no parece una casa de una familia, por Claro, así se decirlo. generaba cierta continuidad entre la casa de uno y el Exactamente, colegio, digamos. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Tenía un poquito de esa... Un poquitito Mira. de eso, sí. Me acuerdo perfecto de ir entrando todos acá, ir conociendo el colegio con Sí. todas las expectativas. Fue algo muy lindo, algo como cuando uno en su familia quiere estar pensando en cambiarse a una casa nueva, era algo Sí. que lo vivimos. Me acuerdo el tema de la campana, por ejemplo. La campana Sí. fue algo importante, fue algo que todas las familias aportaron y que parte de cada familia estaba en el fondo en el colegio. Tal cual. De hecho, vamos a retomar un poquito después esa conversación de la propósito de la llegada al cerro. Y aprovechando esa primera etapa, le quiero aprovechar de preguntar a Alejo que esta historia pega tangencialmente porque tus papás estaban súper involucrados, obviamente, pero tú estabas en otro colegio. Por definición, en un minuto, de hecho, lo conversé con la Bernardita, con tu mamá, y ella me comentó que por definición habían decidido que los hijos no estuviesen aquí, digamos. Pero igual este era un colegio que de alguna manera te competía, digamos. Te robaba a los papás, te quitaba ese espacio familiar a ti, digamos. ¿Cómo fue esa primera etapa también para ti? Tal cual. Mira, la verdad que, bueno, primero yo te diría que para mí, yo no tengo conciencia de mi vida sin el colegio. ¿Ya? Ok. A pesar de que yo, bueno, tenía 3 años en el momento en que se funda el colegio. La verdad que, como te digo, no tenía conciencia. Y por lo mismo, el colegio efectivamente pasó a ser una especie como de hermano más, porque todo el día se hablaba del colegio. Todos los sábados, todos los domingos, los temas de conversación eran del colegio. Imagínate, en este caso mi papá y mi mamá trabajaban en lo mismo, y por lo tanto yo conocía a todos los profesores, conocía a muchos alumnos de nombre, pero lo ubicaba perfecto, como dice la Jime, no eran muchos, entonces sonaban. Y claro, yo tanto en tanto debo reconocer que con cierto recelo aparecía por acá para algunas cosas que como que nos traían. Y digo con recelo porque es verdad que, mira, yo no tengo mucha sensación de haber sentido como celos con mis hermanos, pero sí con el colegio. Sí con el colegio porque se estaba formando todo. Entonces bueno, los colegios en general son muy demandantes, pero en ese momento la verdad es que era todo, permanentemente, como te digo, se ocupaba los tiempos de la semana y muchas veces los fines de semana y las conversaciones. Entonces, y claro, yo tenía mi historia en mi colegio y como le pasa a algunos, o sea, a todos tenemos las expectativas. Tú eres deportista, qué sé yo, querías ir que tus papás te fueran a ver y claro, en general mis papás estaban más pendientes de lo que estaba pasando, porque estaban en la barra del colegio al lado. Está bien. Entonces que no era como muy feliz la situación. Pero la verdad es que por otro lado también es como te digo, con esa ambivalencia propia de esa dinámica como de hermano al que les tienes celos, digamos, porque por otro lado también es como la sensación de algo que es muy propio, claro. y que ha estado siempre en tu vida y que también por lo mismo le tienes un profundo afecto. Eso para mí, de hecho, bueno, muchos años más tarde fue un elemento que conversamos con la Paula también en el momento en que yo decidí venirme a trabajar
o me invitaron y yo decidí venirme a trabajar acá, que no, que en ese primer, en una primera instancia yo no quería, digamos. Un poco por lo mismo y porque quería marcar distancia, digamos, ¿eh? Pero finalmente después esa experiencia de lo propio, de lo familiar también me llevó a eso. Pero me imagino más, sobre todo esos primeros años, claro que imagino, Paula, fueron años súper intensos, especialmente los primeros. Intenso. El colegio parte el año 81 con 84 niñitas, exacto. Y de repente uno se viene 5 años después, el colegio en el Cerro y había más de 600 alumnos. Exacto. O sea, el crecimiento fue brutal. Muy rápido, fue muy exactamente, rápido. En muy poco tiempo. Como lo comentaba la misma Jime, llegan para acá justo después del terremoto, en fin, en una circunstancia bien especial. Y llegan además a un lugar que hoy día a uno le parece súper urbanizado, porque está lleno de condominios, edificios, está el colegio, en fin, pero en el momento que llegaron, esto era lo último que había en la punta del cerro, no había nada más, digamos. O sea, absolutamente. Estaba Paca, el colegio, zorro, en fin, como el colegio y los cerros y el campo, y punto. ¿Cómo fue? Y ahí quizás le pregunto también un poco a la Jime y a ti, Paula, esa etapa de la llegada al cerro. Bueno, primero cuando recién adquirimos el terreno vinimos a hacer un picnic, ¿te acuerdas? Un fin de semana, un picnic con todos los papás y todo. Y bueno, cuando llegamos aquí, lo más impresionante fue como toda la gente trabajaba, porque era la casa nueva. Y me acuerdo el día de la inauguración, todos los profesores encerando el patio del encuentro, ordenando las sillas. O sea, realmente había como cuando tú partes un proyecto y la gente se va incorporando, es como una sensación de ir formando comunidad, que yo creo que ha sido algo que ha marcado mucho este colegio. Y esa sensación fue realmente maravillosa. Imagino. ¿Y para ustedes, Jime, como alumno? Nosotros lo sentimos tal cual. Lo sentimos como teníamos unas ansias de llegar a este colegio nuevo, del cual habíamos hablado mucho, teníamos la maqueta que veíamos y teníamos como muchas expectativas de llegar a este lugar que iba a ser nuestra casa más definitiva, una casa súper amplia, con un diseño muy bonito, pero no nos era indiferente, todo lo contrario, nos sentíamos completamente involucrados. Y completamente emocionados y metidos en el proyecto, no éramos como unos alumnos que traen, digamos. Realmente teníamos muchas expectativas y era muy bonito al principio porque efectivamente la calle no era Francisco Bulnes Correa, se llama Avenida Canal El Bollo. Canal El Bollo, claro. Y terminaba todo acá. O sea, cuando uno le explicaba a alguien cómo llegar al colegio, donde termina, doblas a la derecha y donde terminas, hay una rotonda y ahí está el colegio, o sea, así era. Y las clases las hacíamos con arrieros pasando por el lado, con animales, entonces era una cosa mucho más campestre, por así decirlo, pero la sentíamos como nuestra familia, la sentíamos como nuestra segunda familia. Esa es la casita en la pradera. Sí, tal cual. Y mencionaste lo de la maqueta, que probablemente les dio una primera imagen de lo que esto iba a hacer. Y la maqueta también tiene una historia bien entretenida, porque la maqueta viajó a Roma. La maqueta viajó a Roma porque cuando nombraron a Monseñor Fresno como cardenal, la Bernardita y Alejandro fueron en ese viaje y dijimos, ¿qué le llevamos al Papa? Y llevamos la maqueta del colegio como para poder ofrecerla y creo que fue realmente emocionante. No sé dónde estará en este momento, pero... Directamente el Papa la bendijo, bendijo el colegio. Pero creo que fue una cuestión que marcó un hito, digamos. Sí. Bueno, y de hecho el colegio, así como la maqueta, está llena de un montón de símbolos. La misma Jime lo mencionó, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de la campana. Y la campana tiene una historia, tú algo comentabas, Jime, bien entretenida en realidad. La campana, que tiene un tamaño importante, está puesta en el campanario, en fin, se usa para todos los cortes de los tiempos del colegio, lo que probablemente la mayoría de la experiencia de muchos fue el timbre, acá fue la campana. ¿Sí? Y esto surge desde una primera campana que tuvo de regalo la Bernardita. Ella me contaba un poco la historia cuando ella trabajó en el Redland. Las familias con las que trabajaba muy cercanamente le regalaron una campana. Obviamente un tamaño que alcanzaba para cuando estaban en las casas, pero cuando ya se cambiaron acá, eso no era suficiente. Y lo que se hizo con ese bronce, esa campana original, es que se fundió, hizo una campaña entre todos los papás y la comunidad, donde la gente aportó bronce, y esta campana está construida en base a los bronces de casa y donaciones de un montón de personas. Claro, porque además no queríamos tener timbre, o sea, queríamos ir creando todos los símbolos que fueran como propios del colegio. Eso creo que fue muy lindo, ir a la fundición y buscar la campana y llevar el bronce. Fue una cuestión simbólica que yo creo que cuando uno escucha la campana hoy día es una cosa que marca. Joaquín, y aprovechando también ya tu experiencia ya en este entorno, digamos, en torno del cerro,
Y a propósito del tema de la campana, ¿eso es algo que tú tienes así como grabado, como cuando conversáis con otros amigos que vienen de otros colegios, el tema de la campana es algo A curioso, fuego. ¿no? Eso está grabado a fuego. Ah. El signo de la campana, el sonido de la campana es una cuestión que te marca. Y es divertido porque incluso nos pasaba, y lo comentaba con compañeros míos de generación, que uno puede llegar a la universidad, por ejemplo, y hablaba de los recreos de la universidad, digamos, y uno esperaba que sonara la campana, digamos, y no venía la campana. Era esa cosa, digamos, de sentirse en casa, en familia, lo que comentaba la Jime, digamos, de formar comunidad. Y es una cosa muy, muy rica, digamos, que marca los sentimientos que uno va teniendo. Incluso esta misma conversación, en la que yo he escuchado de primera fuente, digamos, ahora, estas historias con las que escuché, digamos, desde niño, que me formé escuchando estas historias, escucharlas ahora de nuevo, me llena de emociones y te hace sentir de nuevo como en casa, te hace sentirte parte de la comunidad. Y bueno, además, quería contar una pequeña anécdota, quizás a mí me tocó la transformación del colegio, quizás la transformación un poco más digital. ¿Ya? Fueron apareciendo los celulares, qué sé yo, y esto más bien una diablura, digamos. Entonces, se nos ocurrió grabar en un celular, los primeros celulares que habían, digamos, que permitían grabar, qué sé yo, una cuestión bastante precaria para lo que es hoy día, grabamos el sonido de la campana. Y un par de veces, digamos, se lo poníamos a los profesores. El profe se acabó la clase, le poníamos los sonidos, y los profesores escuchaban la campana, digamos, y nos soltaban 15, 10 minutos antes. Así que, además le tenemos ese cariño especial a la campana porque tenía un poder liberatorio especial. Esa no la había contado antes. No, ahora ya, ya se pueden Ya, desclasificar. ahora ya está prescrita, ahora las puedo contar, Natural. pero espero que no tomen la idea los alumnos. Bueno, tú comentabas un poco lo de la sensación esto de la comunidad, digamos. Probablemente la campana es un símbolo de aquello, y uno se da cuenta en un montón de las actividades que a uno le toca participar en el colegio, como apoderado, como exalumno, o en el rol que a uno le toque, digamos. Está lleno de muchos símbolos, signos y cosas que tienden a repetirse, digamos. Y uno escuchaba mucho cuando uno tenía oportunidad también de conversar con Alejandro Papá me refiero. Él hablaba mucho esto del encuentro, de la comunidad, de la común unión. El equipo el responsable. Y hablaba mucho de muchas cosas, y a él le gustaba mucho esto de que las cosas fuesen en torno a la mesa. De hecho, el símbolo de la mesa, que es algo muy propio de este colegio, que probablemente a uno se le hace muy natural porque uno lo vivió siempre así, digamos, cuando son exalumnos más todavía. Pero el mismo hecho de la primera comunión, todo alrededor de una mesa, el mismo patio del encuentro, todo habla de esta familia, de esta comunidad, digamos. Las reuniones de profesores muchas veces son, cuando hay formación de grupos, son en torno a una mesa. Yo creo que es un hecho que, claro, la mesa reúne. Y eso es lo que yo creo que es La mesa reúne, efectivamente. Y en ese Perdón, sentido... la misma ¿sí? acá en la sala comunitaria, existe ahí todavía una chimenea, por ejemplo, que tiene todo ese simbolismo de congregar en torno a un espacio hogareño, en torno al calor, aunque sea en forma Sí, simbólica, simbólica. digamos, pero de alguna manera tiene que ver con querer reflejar en la vivencia de todas las personas, digamos, que forman parte de la comunidad del colegio, un poco lo que estaba diciendo la Jime, esa vinculación o esa asociación a que yo no voy a un lugar que me es ajeno, donde yo solamente me voy a ilustrar sobre algo, sino que voy a un lugar donde voy a crear vínculos, donde me voy a relacionar con otras personas, donde voy a crecer en lo humano y indudablemente que también en todo lo que tiene que ver con mi desarrollo intelectual, ¿cierto? Y la preparación académica. Sin duda. Solo un comentario adicional. Ese sentimiento que uno va generando se vuelve también una necesidad que uno, incluso después como exalumno, lo va echando de menos, y lo hemos conversado, me acuerdo cuando se generó la fundación de los exalumnos, etc. Uno necesita como volver a los pits. Entonces, cuando uno sale al mundo, digamos, esa frase que tiene el coro del colegio, digamos, estos años nos formaron en la lucha, nos esperan el mundo y el horror, uno sale al mundo, enfrenta, digamos, lo que va a venir,
pero uno necesita a veces pasar por el colegio, digamos, recargar energía y volver con más ganas, digamos, a lo que uno estaba haciendo. Sí. Y yo una cosa quería agregar, que ese sentimiento como alumno de haber estado en este colegio que estaba partiendo, sobre todo en esta etapa de los cambios de colegio, de los cambios de sede Sí. en el fondo, del colegio, a uno le dejaba una cosa como de ser un personaje activo. Es decir, no había un tremendo coro. Nosotros formamos el coro. No había un grupo scout. Las que queríamos estar, nos juntamos y un profesor y qué sé yo. Y entonces, como que nos enseñó en la vida a tener un rol, no es protagónico la palabra, porque nadie quería destacar por sobre los demás, pero ser actores. Nos enseñó como a tener las riendas de las cosas que queríamos, como en cierto modo, hacer. El hecho de haber participado como de los inicios, no tengo ninguna duda que a todas nosotras nos forjó una cosa de ser activas. Lo comentamos incluso antes de empezar esta conversación a propósito del tema del centro alumno, de esa primera directiva en la que te tocó participar, la presidiste de hecho. Me comentaste que incluso esa primera directiva que hubo como centro alumno, incluso hubo 2 listas. Sí. O sea, Sí. ni siquiera, porque tiende a pasar mucho cuando nacen esos movimientos, tiende a haber un primer plebiscito, muchas veces hay una sola lista. Claro. Ya había desde el inicio 2, digamos. Sí, y eso que éramos muy pocas. Muy poquitos, éramos 27, 28 niñitas. Teníamos de otros cursos, pero estaba todo como para que hubiera las que querían participar, nos juntáramos y hiciéramos una cosa. Pero no, había mucho interés en participar. Habían 2 listas, se votaron, salió una y las que no salieron trabajaron con nosotras de todas maneras. Oye, Jimé, ¿y el año 90? ¿Cómo fue tu término del proceso escolar, digamos? Sí. Primera generación que se graduaba de este colegio. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue todo un desafío para nosotros, porque desafío por muchas cosas. Nosotros no teníamos ninguna referencia, por ejemplo, de otra generación anterior, de cómo podría irnos académicamente, de las cosas que nos pudieran transmitir, hermanas mayores de nosotros, por ejemplo, no teníamos eso. Entonces era realmente como un salto a algo nuevo, sin tener como una base y eso daba susto. Daba susto, en el fondo, enfrentarse y ver qué es lo que va pasando. Estuvimos siempre muy protegidas, muy mimadas. En el fondo, en el colegio siempre supieron lo que nos pasaba a nosotros, lo que nos pasaba a nuestra familia. Entonces, pasar de eso a una universidad gigante, sin duda era como un desafío. Pero en el fondo sentíamos todas que teníamos todas las herramientas que necesitábamos para asumir ese desafío con entereza. Y las cosas que no pudiéramos saber las íbamos a desarrollar y teníamos un grupo de amigas, valores en el corazón, en el espíritu, que nos sentíamos preparadas, siempre con susto, obvio, más todavía con esta sensación de ser las primeras, pero nos sentíamos igual con fortaleza. Bueno, una entretenida historia la que hemos ido reconstituyendo hasta ahora. Y los voy a ir trayendo poco a poco hacia el presente. ¿Sí? Paula, a propósito de la historia que hemos conversado y de cómo se fueron configurando muchas cosas en esta conversación que fueron teniendo los fundadores del colegio. Hay algunas frases que yo tengo anotadas porque me parecen que son muy transversales a lo que el colegio intenta o pretende formar. Y probablemente a propósito de eso también después le voy a preguntar un poco a Joaco y a la Jime que nos cuenten cómo ha sido esa experiencia, cómo ellos han vivenciado eso, digamos. Pero cuando uno escucha somos instrumentos de Dios para transformar el mundo, cuando uno escucha la comunidad en la que forma, cuando hablamos siempre del modelo de persona, encuentro, puente y misión, y las actitudes fundamentales, sensible, valiente, esforzado, consecuente, ¿cómo todas esas cosas fueron apareciendo? ¿Cómo se fueron concatenando? ¿Cómo se fueron juntando? Y cómo eso fue generando finalmente el modelo como de formación que el colegio tiene. Mira, yo creo que lo más interesante de todo esto es que era como vivir la experiencia y después poderla traducir no sé, en cosas como parte del proyecto educativo, como surgió el modelo de persona. O sea, estaban todos los elementos, pero yo creo que en ese tiempo se tenían reuniones todas las semanas con los profesores y era como ir reflexionando sobre la vivencia educativa y formativa. Y de ahí yo creo que iban saliendo muchos elementos que eso iban conformando después determinados lemas o determinados conceptos que yo creo que eran muy compartidos. Entonces no era imponer una cosa, sino que
salía un concepto, bueno, y se creaba el concepto que fundamentalmente Alejandro lo tomaba, lo creaba y todo, y ya era como parte de una cosa muy participativa. Entonces yo creo que eso es lo que ayudaba y que de alguna manera eso, la metodología que siempre utilizó Alejandro fue como todo reflexionarlo y conversarlo, más que dar una charla y poner todo Más que en la- impositivo es Exacto, siempre un proceso entonces de yo creo conversación, que, digamos. y ahí fue la comunidad en la que forma, es como que lo que sintetizó eso, el equipo del responsable, lo que significaba que el trabajo colaborativo es sumamente importante dentro de lo educativo. Bueno, y somos instrumentos de Dios para transformar el mundo. Alejandro tenía inicialmente, ¿te acuerdas, Alejo, una frase que era una frase bíblica y que al final, que en el fondo y era esa frase la que se fue en la maqueta del Sí, a colegio Roma. del Papa, pero y esa en el fondo la tradujo al final en somos instrumentos de Dios para La, transformar el mundo, que era una cosa mucho más didáctica y concreta y que tenía mucho sentido para la comunidad. Perfecto. la frase que a mí se me grabó, en realidad es una frase bien que Era tenía larga. cierta complejidad, porque Ya. el lema original o lo que se pretendió, Sí. digamos, como lema original era el hombre, conciencia del mundo, para gloria de Dios, instrumento de Dios para transformar el mundo. Claro. Entonces, claro, Difícil. era difícil, Exacto. pero fíjate que en el fondo lo que subyace a esa Sí. idea está tomado también en el himno del colegio, ¿ah? Porque en el fondo es el hombre conciencia del mundo, para gloria de Dios, o sea, de la tierra, Sí. ¿ah?, al cielo, y instrumento de Dios para transformar el mundo. ¿ah? Claro. Y el himno dice, tierra y cielo, cielo, tierra, un solo reino, nuestra sangre por el Padre y su misión. Perfecto. Y en el caso de Joaquín y la Jime como exalumnos, ¿cómo estas cosas que estamos comentando ustedes se fue instalando en ustedes, digamos? ¿Cuánto de eso ustedes consideran que efectivamente hace parte como del sello de los exalumnos de este colegio? ¿Cuánto de eso hoy día es parte fundamental quizás de sus propias vidas, de sus propias formaciones familiares, en fin? Yo creo que tuvo un rol muy importante digamos, este sello de ser como activos, de estar, digamos, de participar en las cosas del colegio que se iba formando, que lo íbamos formando nosotros. El colegio iba creciendo a medida que nosotros íbamos creciendo y eso inevitablemente queda metido en nuestra cabeza, en nuestras personas, digamos, nuestras personalidades. Y el hecho de que nuestros como guías fueran el Padre Hurtado y la Juanita de los Andes, para nosotros estaba siempre eso, que no era solamente la acción, que siempre uno de joven, digamos, la acción lo mueve en cierto modo mucho más que la oración, pero tenía que tener un contexto de reflexión, de un sentido detrás, no era ayudar por ayudar y repartir y chao, sino que había como un proyecto y eso impactó mucho en nosotros. Digamos, teníamos como un grupo muy cohesionado de amigas que teníamos un rol social súper importante. La verdad es que nosotros partimos desde súper chica en algo que nos inculcó en el colegio, que era ser como si queríamos participar en la justicia de la sociedad, no esperamos que nadie nos invite, nosotros organizamos, nosotros, por ejemplo, empezamos a ir al Cerro 18 en una actividad que en cierto modo no estuvo organizada por el colegio, por decirlo así, sino que ellos nos dieron como Desde los alumnos. En el fondo. Claro, nos dieron las herramientas como para Sí. tener el interés y nosotros, Perfecto. que tiene, yo encuentro un gran valor. Sin duda. Y en el fondo nunca, digamos, no criticábamos las cosas desde fuera, sino que sentíamos que estaba en nuestras manos hacer algo y si queríamos hacer el mundo más justo, bueno, ¿qué has hecho tú? Tú, no los políticos, no las grandes personalidades. Yo creo que en ese sentido, como que lograron meternos en la personalidad y forjarnos esta dualidad entre oración, reflexión, el sentido y la acción, por otro lado, en una misma persona. Así que yo creo que está sellado en nosotros esos valores que quisieron poner. ¿Y tú, Joaquín, qué? Comparto lo que dice la Jime. Creo que la formación valórica y espiritual que nos da el colegio, que el colegio nos regala, digamos, junto con la formación de nuestra familia, nos marca a fondo y se da una cuestión muy bonita porque al final yo lo aprendí así, digamos,
uno es un instrumento de Dios para transformar el mundo, pero no es el mundo, no es que yo voy a terminar con la pobreza en África, si lo puedo hacer fantástico, pero es mi mundo, donde está al lado. Si yo me preocupo de lo que hago aquí ahora, en mi mundo, en lo que yo tengo cerca, si yo puedo transformar eso, eso es lo que tengo que hacer. Y hay de los distintos valores que se nos inculcaron, digamos, yo creo que hay algo, lo que siempre he destacado es que no son los clásicos valores, no es simplemente ser responsable, honesto, que es más o menos lo que uno puede encontrar en cualquier colegio, digamos, sino que aquí, si tú te fijas en las 4 actitudes fundamentales, son palabras escogidas con pinza y son actitudes que uno de verdad quiere representar. Para mí, por ejemplo, el tema de la sensibilidad, del poder admirarse con lo que está pasando alrededor tuyo, con el tema de ser responsable, de ser respetuoso también con tu entorno, es una cuestión que va generando, que marcó no solo mi generación, sino que yo lo he visto con las generaciones hacia arriba, con mis hermanos, y espero verlo también con mis hijos. Y creo que lo que estamos viviendo hoy día como país, en medio de una pandemia, con una crisis social grande, la capacidad de poder darse cuenta de lo que le está pasando al otro, de esa sensibilidad, es fundamental. Bueno, qué bueno lo que comenta a propósito de la sensibilidad, Joaquín. Y aquí le quería aprovechar de preguntar a propósito de lo mismo a la Paula, porque estaba pensando en el periodo que te tocó a ti, 2004-2010 como rectora. Fue justo el periodo donde se implementó todo lo que tiene que ver con el programa de integración e inclusión, ¿no? Que probablemente súper amarrado a lo que venía diciendo Joaquín. ¿Cómo surge eso, Paula? ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, yo creo que surge fundamentalmente como surgió el Colegio Padre Hurtado, que el poder ofrecer a la familia la misma educación para todos sus hijos. Y en ese sentido siempre el programa de integración ha estado mirado a que si en una familia hay un niño que tiene alguna discapacidad, pueda participar en el colegio, porque sabemos que eso tiene un beneficio muy importante tanto para los niños con discapacidad como para los alumnos que participan con ellos. Y en ese sentido, al principio yo te diría, nos lanzamos con un caso que en un determinado momento nos dimos cuenta que no estábamos lo suficientemente preparados, porque requiere una cosa profesional muy importante y destinar recursos a lo que significa ello. Pero después realmente lo vimos como una necesidad imperiosa, y creo que en ese sentido fue como una decisión bien fuerte, y que de alguna manera fue conquistando poco a poco a los profesores, y hoy día es una cosa que ya es muy natural, y yo creo que ha tenido importantes beneficios para todos los alumnos. Yo creo que en este sentido el colegio ha sido como bastante vanguardista. Ujú. Porque en el fondo, cuando el colegio partió, había muy pocos colegios, uno tenía que explicar cómo era este sistema, de que no éramos un colegio mixto, pero era una cosa como nueva, no era una cosa muy... Y como que ha sido un colegio que en el fondo ha ido buscando las necesidades y se ha ido adaptando, en vez de ser una cosa rígida que si no le gusta la puerta es ancha, digamos. Sí. Y eso como que se ha seguido construyendo, no O solamente... sea, absolutamente, yo claro. creo que este es un colegio que no le tiene temor al cambio, digamos. Y creo que si hay cosas que son necesarias cambiar e innovar, es importante hacerlo, y creo que eso, a pesar de los 40 años, lo hemos seguido manteniendo. Sin duda que las cuestiones, la innovación siempre ha estado. Yo me doy cuenta como apoderado en el fondo cuando veo con los niños los temas de la inclusión, yo los encuentro notables. Encuentro que les genera una sensibilidad a mirar el mundo de una manera distinta a los niños que encuentro espectacular. Y el colegio en ese sentido tiene efectivamente varias cosas que se hacen que probablemente a uno le empiezan a parecer naturales, pero cuando uno mira hacia afuera se da cuenta que son muy únicas de este colegio. El mismo tema artístico, el show de fin de año es un mega montaje teatral, que para uno como apoderado cuando uno llega te sorprende. De hecho, los abuelos siempre se acuerdan a fin de año cuando toca el acto del colegio porque quieren venir, porque les gusta, incluso más allá de los roles que pueden tener los propios hijos. Independientemente que el hijo de uno esté tocando la flauta en la esquina, les gusta a mí porque el montaje es muy bonito. Yo no sé qué recuerdos tienen de esas cierres de año con esas mega fiestas aquí con toda la comunidad, además.
Total, era como un evento que preparábamos con mucha anticipación, digamos, era toda una preparación. Todo el año trabajando en eso. O sea, mucho tiempo invertido en algo que no era académico, en cierta manera. Nos dejaba valores, pero digamos, el colegio nos inculcó desde siempre que lo académico, el resultado de la nota final, el promedio, no era lo que nos forjaba como personas finalmente en forma aislada. No significa que no había que dar lo mejor de uno, claro que había que darlo. Pero en el fondo se destinó tiempo, recursos y todas participamos de eso. Era algo muy lindo. Yo me acuerdo perfecto que, por ejemplo, nosotros en el Jesucristo Superestrella, todo mi curso cantaba con Herodes, que era una compañera. Entonces estábamos todos súper comprometidos. Todavía seguimos cantando las canciones porque estamos muy metidos en eso, en la creación, en la creación, que fueron los primeros. O sea, era una cosa global. Y ahora uno ve otros colegios que también tienen cosas artísticas de gran nivel. Pero en ese minuto era un desafío, era un colegio chiquitito formándose que destinaba, digamos, mucho esfuerzo a algo que otros colegios no lo miraban. Y además se produce una cosa muy linda porque es como todo el colegio unido en un mismo fin. Y eso se produce, es impresionante, yo creo, la relación entre los alumnos menores con los mayores y lo que va significando la referencia. Sí, toda la comunidad llamada en ese entorno precioso, con el cerro atrás, que hace, o sea, genera un escenario natural muy oportuno para poder juntarse en comunidad o en familias, digamos. Que es un poco probablemente el espíritu que uno tiende a ver en el colegio. Así que vamos a seguir un poco avanzando en esta historia y los voy a llevar probablemente a mirar un poquito más ahora el futuro, a propósito de las experiencias que fuimos teniendo, que cada uno de ustedes fue teniendo en esta historia. Cuando pensamos en el futuro del colegio, y aquí quiero preguntarte, Paula, y consideramos muchos de los elementos que el colegio o que este proyecto educativo tiene, porque a veces se hace difícil poder aunar todos los intereses de todos los apoderados, que más arte o más cultura o más exigencia académica o más deporte, lo que fuera. Este colegio en particular tiene varios elementos que yo quisiera mencionarte para que tú nos pudiese ayudar a entender por qué son tan relevantes en el proyecto educativo de este colegio. La incorporación a la REI, la Red de Colegio Ignaciano, el currículum integral de excelencia o proyecto pedagógico integral, el sistema dual, a propósito de la relevancia que le han dado al idioma inglés. ¿Por qué son relevantes estos elementos en particular? Bueno, yo creo que desde que partimos siempre hablamos de la integralidad. Y la integralidad supone tomar todos los elementos que de alguna manera inciden en el desarrollo de la persona. Indudablemente que la prioridad de un colegio es todo el desarrollo académico, etcétera, pero creemos que el sello es también dar toda una formación valórica, o sea, y todos los instrumentos, como es en el caso del inglés, dar todos los instrumentos que son necesarios para un desempeño de la persona que quiere lograr una determinada profesión, una determinada actividad. Y en ese sentido creo que somos sumamente ambiciosos y muchas veces tenemos que decir, oye, no lo podemos hacer todo, pero creo que hemos podido compatibilizar ese equilibrio y creo que también constituye ese sello en el sentido de que las habilidades y también los intereses de los alumnos pueden desarrollarse a través de distintas vías. Y eso creo que es muy, muy valioso. De acuerdo. Y siguiendo esta línea, Paula, a propósito de toda esta historia, y pensando un poco en el rol que te toca Alejo a ti hoy día, liderando un poco lo que es el colegio hoy y lo que va a ser hacia adelante. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu visión, qué es lo que te imaginas hacia adelante para este colegio? Es una pregunta difícil en un año como este. Sí. Pero mira, a ver, lo primero me gustaría cuando recoger algo de lo que estaba planteando la Paula hace un momento en relación a esta apertura que el colegio siempre ha mostrado en relación a los cambios. Los cambios que en el fondo siempre tienen en sí mismo una exigencia importante, nos desacomodan, ¿cierto? Y siempre tienen algún costo asociado. Pero yo comparto con la Paula que en eso siempre ha habido una actitud valiente, diría yo, de parte del colegio, de ir allá, de incomodarse, de tolerar de alguna manera el ruido que se genera en torno a ese desacomodo, ¿sí? Me parece que hoy día estamos enfrentando escenarios que son de una complejidad enorme desde el punto de vista de la transformación social que se está dando en la humanidad entera. Entonces, yo diría que por una parte está todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la excelencia en la formación académica,
pero siempre de la mano, como dice la Paula, de una excelencia humana. Yo diría que para mí, humanizar la excelencia tiene que ser como una actitud de vida que vayamos instalando en todos. Y cuando digo en todos me refiero a nosotros los directivos, a todos los profesores, a los alumnos, a los padres. Hoy día vivimos con efectos no menores, me parece a mí, de una actitud de sobreprotección que tiende a haber en el ambiente. Con efectos no menores en relación a la conciencia de los derechos, con un poquito más de distancia respecto de los deberes, ¿no? Como sociedad, me refiero. Y en estos tiempos que están en un proceso de transformación permanente, el formar en una actitud de discernimiento, ¿no? O sea, excelencia académica de la mano del discernimiento. ¿Y por qué el discernimiento? Porque en definitiva, el ser instrumentos para transformar el mundo, bueno, tienen que estar muy, muy anclados en la realidad del mundo que nos toca vivir. No es el mundo de hace 10 años o hace 20 años atrás. Es el mundo de 10 años más. ¿Me entiendes? Y esa parte siempre es compleja. Por eso nos hemos ido preparando, hemos ido instalando haciendo todo este esfuerzo, lo que significa esta transformación pedagógica en los últimos años para poder generar ese desarrollo de habilidades en nuestros alumnos que realmente los vayan preparando para ese escenario. Siempre, insisto, de la mano. Hoy día en transformaciones tan importantes desde el punto de vista de la convivencia, de la transformaciones en lo valórico fuerte, ¿no? que son de una complejidad enorme. Tú decías hace un momento, claro, es difícil que todo el mundo se sienta plenamente interpretado, porque hoy día hay un marco mucho más amplio, ¿no? Mucho más, hay una valoración de alguna manera de mi expectativa personal que es distinta a la que existía hace años atrás. Y eso es un desafío grande. Entonces, ¿cómo nosotros vamos formando a nuestros alumnos y alumnos en una competencia con nivel de excelencia en lo humano, en lo académico? Ese yo te diría que es como el gran desafío, lo que está presente en todo momento en nuestra reflexión como directivos del colegio y particularmente en el directorio también del colegio. Yo diría que hacia allá es como, te diría yo, como la brújula, digamos, que va guiando. La brújula más o menos te da una orientación, ¿cierto? Un norte. Evidentemente que cada año, hace un año atrás, ninguno de nosotros nos soñamos estar celebrando 40 años así con mascarilla, con cuestiones, ni siquiera con un estallido social de por medio, digamos. Estamos en una realidad tan distinta. Entonces, ¿cómo vamos formando también a todos, insisto, a la comunidad en su conjunto, en mayor tolerancia a la incertidumbre, en mayor capacidad de adaptación, en habilidades para el discernimiento? Aquí estoy yo llamado en este contexto particular que es de transformación permanente. Oye, y otra cosa que yo agregaría a eso es que, y que tú lo mencionaste, es que el trabajar en red yo creo que es una cosa muy interesante, porque estamos en la red ignaciana y también tenemos un grupo de colegios amigos donde compartimos determinadas cosas, porque yo creo que la colaboración hoy día es un elemento sumamente importante para todo lo educativo, porque realmente es de una amplitud y de una demanda muy, muy fuerte. Y eso yo creo que las experiencias de cada uno de los colegios que compartimos y que podemos aportar, yo creo que es algo fantástico. Bueno, escuchando un poco lo que comentan, uno se da cuenta que hay muchos elementos que son parte de este proyecto, y uno se da cuenta probablemente de la complejidad de lo que implica armar esto. Y en un rol probablemente como el de Alejo, como rector, también lo que significa tratar de aunar criterios respecto a los intereses muy diversos de todos quienes participamos de esta comunidad. Así que ha sido muy agradable en ese sentido tener este espacio de conversar, de tener un minuto para revisar la historia, para entender probablemente quiénes somos, porque eso nos ayuda mucho a mirar hacia adelante qué es lo que queremos. Y quizás me gustaría poder tener un último espacio de poder preguntarles o quizás dejar un espacio para que cada uno pudiese comentar un poco o respecto a esta conversación o respecto de algo que se llevan o que les queda de este espacio que hemos compartido.
Jimé, no sé si quieres partir tú. Bueno, yo en cierto modo estoy muy agradecida del colegio, de que en el fondo siento que me dieron la seguridad en misma, que me habían dado los valores que yo necesitaba para enfrentar como la vida, los desafíos, que yo si buscaba dentro de mí, iba a encontrar las herramientas necesarias para desenvolverme. Y así ha sido. Obviamente he tenido desafíos como todas las personas, he tenido momentos de susto, pero me dieron siempre como la seguridad y el tener un rol activo en la sociedad. Yo creo que eso está forjado en mi corazón. En ese sentido, agradezco también a muchas cosas extras y que hice en el colegio. Participar en el coro, sin duda, fue una cosa que uno le deja, una cosa como de comunidad, de que todos necesitamos, toda la perseverancia, etc. Yo fui como bien proactiva en el colegio y especialmente destacar el grupo Scout dejó como una huella en mí. O sea, nos seguimos juntando las que éramos de Scout y nos dejó algo adentro, algo muy lindo. Así que en el fondo los valores, el sentido que hay detrás de las acciones, esto de ser reflexiva y sentir que la fuerza, digamos, uno la podía encontrar adentro de uno con los valores que le dio el colegio y con la fe. Así que yo, en el fondo, eso me lo llevo siempre en mi corazón y agradezco la oportunidad de estar acá y en el fondo de manifestarles cara a cara lo que uno siente que habitualmente no se da en las instancias. Bueno, gracias. Mira, en mi caso me gustaría recoger, es difícil hacer una síntesis de lo que significa la vivencia del colegio. Aquí han salido muy, a lo mejor tangencialmente, elementos como el coro, como los scouts, como el deporte, como el arte, la música, el teatro, bueno, tantas experiencias, modalidades que de alguna manera tienen que ver con algo que mencionaba Paula hace algún momento, como de buscar que cada uno de nuestros alumnos y alumnas en el colegio pueda encontrar un espacio que le sea propio, donde de alguna manera desde ahí florezca. No es como lo contrario a la estandarización, digamos, sino que tiene que ver con el respeto a la originalidad de cada uno de nuestros alumnos. Yo te diría que para mí ese ha sido uno de los esfuerzos importantes y de los valores que tiene este colegio. Muchas veces, claro, a veces uno pone mucho más foco en la dificultad, en los problemas, en lo que falta, pero es muy notable escuchar los testimonios de las familias cuando egresan, cuando el último de sus hijos sale del colegio. Como que hay tantas cosas que se amarran en el sentido que tiene toda la historia escolar. Yo te diría que desde mi punto de vista, eso es lo que yo creo que es esencial en la experiencia de este colegio y que independiente de, como les decía, de todos los desafíos que podemos tener en términos de transformación y todas las adaptaciones hacia el futuro que tenemos que ir generando, ese espacio de respeto a la originalidad de cada uno de nuestros alumnos es esencial. Y yo creo que eso siempre vamos a buscar resguardarlo. Súper, gracias, Alejo. Joaquín, no sé si... Yo me sumo a las palabras. Quiero agradecer esta instancia de conversación, esta instancia de volver a nosotros, a mí y la Jime, digamos, volver a sentirnos parte de la comunidad. Aun cuando uno siempre la lleva en el corazón, es bueno volver a casa. Y más que nada quisiera desearle al colegio, digamos, que vengan 40 años más y muchos años más, digamos, de formación, entregando ese sello que nos caracteriza a los alumnos, a las alumnas, y donde podamos seguir viendo una consolidación de este proyecto. A mí me tocó vivirlo en parte, me tocó vivir una linda época del colegio, donde el coro se consolidó, fuimos a competencia, donde, por ejemplo, salimos campeones por primera vez en el interescolar, donde le ganamos por primera vez un partido de básquetbol al San Ignacio, todas esas cosas que van marcando hitos, digamos, y junto con agradecer es expresar mi deseo de que el colegio siga creciendo, siga cosechando y siga formando grandes personas como hasta ahora lo ha hecho. Bueno, muchas gracias. Yo me quedo ahí con el concepto del trabajo colaborativo. O sea, yo creo que ha sido un sello súper distintivo de este colegio y que creo que todos los seres humanos tenemos talentos muy distintos
y el poder aportarlos y construir en conjunto con una cosa participativa y reflexiva es lo que ha llevado, yo creo que en parte, los resultados que hemos tenido. Porque si uno piensa la colaboración de todas las personas que han pasado, por supuesto que algunas con un mayor sello que otras, pero creo que la construcción ha sido muy conjunta y eso yo creo que merece un agradecimiento muy especial a todos los que han colaborado con este proyecto, tanto profesores, administrativos, los alumnos creo que también son un elemento muy importante que nos hacen crecer, y también los padres. Sin duda. Sin duda agradecerle además esta conversación, especialmente Jime, Paula, Joaquín, Alejo. Creo que es una conversación muy entretenida, espero que cada uno también en la casa lo haya podido disfrutar. Yo en lo personal creo que son conversaciones que te dan o le echan un poquito de benzina al espíritu, que son siempre ricas de tener. Así que nada, agradecerles ese espacio y darles un abrazo grande, y ya vendrán más espacios de conversación. Muchas gracias.